Stele.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Pues espero, como les digo, repetidas ocasiones que estén. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Pues espero, como les digo, repetidas ocasiones que se encuentren muy bien con su familia, que estén a salvo, que estén en casa, de ser posible, porque bueno, entiendo que muchas personas pues tienen que salir a hacer algunas cosas. Y bueno, pues desde casa estamos haciendo este programa con el mismo cariño que siempre y con una gran invitada que ustedes la quieren mucho porque en su pasado programa tuvo mucha audiencia y es la médico veterinaria Andrea Paus. Andy, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sofi. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, todos cuidándonos, respetando la cuarentena y ayudando a que todos se cuiden, no solo cuidándonos nosotros. Así es. Y pues hoy tenemos un tema muy bonito, como el que nos trajo Andy la vez pasada, son las vacas lecheras. Es un animalito que, bueno, no estamos mucho en contacto como con otros, pero es muy interesante. ¿Verdad, Andy? Así es. Te voy a comentar que cuando yo era niña, como siempre fui niña de ciudad, no sabía que las vacas tenían pestañas grandes. Ajá. Que la leche venía, vamos, el lechero la llevaba en un envase de cristal y después aparecían en Tetrabric. Nunca se me ocurrió que existieran vacas lecheras, Ándale. porque siempre fui niña de ciudad. Claro. Por supuesto, la primera vez que me acerqué a una vaca y le vi la y las pestañas. Y Entonces, tienen muy bonitas pestañas. Ya las sí, quisiera yo. efectivamente. Sí, es de las adaptaciones que les da la naturaleza a los animales que están en lugares en los que puede haber mucha tierra o polvo que les dañen los ojos. Es una de las adaptaciones que tienen. Ya después entiende uno porque es que las vacas, los dromedarios, las llamas, tienen las avestruces, tienen también unas pestañas muy prominentes porque viven habitualmente en lugares en los que sus ojos pueden estar sujetos a agresiones por el medio ambiente. Fíjate, no cabe duda que la naturaleza es sabia, ¿no? Así es. Pues mira, Así yo te es. voy a platicar también una experiencia que tuve. También yo fui niña de ciudad, pero desde ahí me empezaron a gustar los animales porque, bueno, en tu casa se oía todos los días el hablar de toros, de vacas y de puercos. Entonces, en una ocasión que mi mamá y yo estábamos en el coche esperando a mi papá, llegaron varios camiones de ganado y entre ellos pues llegaron las vacas, unas vacas. Y yo le dije a mi mamá, es que hoy es diciembre y hace mucho frío. Y después, como niña, tendría 6 años, le digo a mi mamá, pero las vacas no tienen frío porque traen su abrigo. Sí. Entonces, bueno, ya iremos platicando también. He tenido experiencias de estar con vacas. Cuando tú me comentaste, me sugeriste este tema, recordé tantas cosas de mi niñez que, bueno, ojalá tengamos tiempo de compartirlas. Y pues Claro muchas que sí. gracias, Andy. Vamos a compartir la bonita presentación que hiciste en PowerPoint para empezar con nuestro tema, si te parece. Claro, por favor, Sofía. Bueno, perdón, estoy empezando con la primera. Esta es tu primera diapositiva, ¿verdad, Andy? No, dale al botón de inicio. Esta. Eh, las vacas acompañan al ser humano desde hace más de 10, 11 mil años antes de Cristo. Y Sí. estas representaciones nos explican cómo han sido importantes a lo largo de la vida del ser humano y a lo largo de su evolución. Si quieres ir cambiando las siguientes diapositivas. Sí. Estas representaciones Ay, se me fue, perdón. explican
el tiempo que han llevado las vacas con el ser humano y que han sido importantes en su cultura, en su alimentación, en su desarrollo. Originalmente, cuando el ser humano era nómada, cuando apenas estaba empezando a describirse como un humano pensante, que quizá empezaba a usar herramientas, las vacas no estaban domesticadas aún. Cuando se asentó el ser humano y que descubrió la agricultura, empezaron a domesticar a las vacas y empezaron a alimentarse a través de la leche de las vacas, pero originalmente eran cazadores, eran recolectores, pero en cuanto se asentaron empezaron a obtener sus alimentos directamente de animales que criaban o de animales que estaban a su alcance. Las vacas fueron los primeros animales en ser domesticados, seguidos por las cabras y posteriormente los borregos. Les recuerdo, estamos hablando de algo así como 11.000 años antes de Cristo. Una vez que las vacas han sido domesticadas y que se empieza a obtener la leche de ellas, se forma una relación muy estrecha. La leche empezó a ser uno de los ingredientes principales de la dieta del ser humano, pero curiosamente solo de las personas que estaban en contacto directamente con las vacas. Es decir, en las ciudades o en los lugares en los que al paso del tiempo habían asentamientos humanos, pero no había ganado, esas personas no eran bebedores de leche. Ok. Conforme fuimos avanzando en la evolución del ser humano y en el desarrollo de establecimientos, asentamientos humanos, las vacas siguieron tomando importancia. Se fueron consideradas dioses, fueron consideradas representaciones de dioses. Todos hemos oído, creo yo, la frase esta sobre una persona que es una vaca sagrada. No Así se le es. puede tocar, no se lo puede criticar, no se lo puede decir en referencia a una persona prominente en un área de trabajo. Pues esto se debe a que precisamente en esa imagen que tenemos ahí, en la India, las vacas son sagradas, claro, no solo en la India, en algunas otras zonas de África y de Asia se les considera animales sumamente importantes. Tanto es así que hay refugios para ellas. El tráfico se detiene si atraviesa una vaca. Incluso hay una penalización de 5 años de cárcel para quien involuntariamente tenga un accidente con una vaca y la mate. En la India Wow. las personas únicamente pueden beber la leche de las vacas, pero no consumir la carne. Tienen que esperar a que muera de forma natural para poder utilizar la carne, el cuero, los cuernos o cualquier otro producto, y eso además está legado casta en especial. Claro. En África, las poblaciones nómadas siguen siendo nómadas y siguen moviendo a las vacas junto con ellos. E incluso algunas de las razas de origen asiático y africano son muy similares a las que vemos hoy día. Son las razas más similares. Ajá. Hacia el año más o menos 2000 antes de Cristo, empezaron a descubrir diferentes cosas sobre las vacas. Por ejemplo, los quesos. Y ese fue un descubrimiento muy curioso. Cualquiera pensaría que los quesos, sabiendo que en Europa hay una tradición que será muy importante, se descubrieron ahí, pues resulta que no, se descubrió en África. Y Ok. esto cuenta la leyenda que fue en base a un pequeño accidente de un niño pastor que, como la leche era parte de la alimentación de las personas que estaban en contacto con los animales, tenía digamos, su pepsilindro de leche en el estómago de una cabrita, se quedó el estómago al sol, y por lo tanto la acción del sol hizo que se empezara a cuajar. Entonces cuando trató de beberlo, lo que tenía era una especie de queso inmaduro y suero, y ahí fue Ajá. como fueron descubriendo la quesería. Mira, muy bien. Eh, Cuando las vacas fueron trasladadas hacia Europa, Sí. bueno, de entrada hay, según a quien le preguntes, hay dos razas de vacas originales o tres. Una que son los bovinos europeos, es el Bos taurus, y una que son los bovinos asiáticos y africanos, que es el Bos indicus. Pero también hay una tercera, según mencionan. El caso es que se fue adaptando el ser humano a la costumbre de usar vacas. Volvemos a lo mismo. En Europa también las personas que bebían leche eran únicamente los poseedores de vacas y los vecinitos de alrededor. En las ciudades no se podía consumir leche porque se echaba a perder
muy rápidamente y esto ocasionaba enfermedad del ser humano a partir de la quesería. Porque ok. los quesos le permitieron al humano integrar otra fuente de proteína animal y de sabores a su dieta. No fue primero la leche, fue primero el queso. Mira. Después de eso, conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a descubrir métodos para conservación de la leche. Y la mayoría de nosotros habremos visto alguna vez en un empaque de leche, sea la que sea, que es un producto pasteurizado. Y nos vamos con la idea de que es la única forma de preservar la leche por más tiempo. Pues no. Antes de la pasteurización hubo otro método que se llamaba APE, el nombre de la persona que lo desarrolló, y consistía en inyectar vapor de agua muy caliente a la leche para matar las bacterias y posteriormente envasarlo, como cuando se hacen las conservas, en frascos que estaban hirviendo, se decanta la leche y posteriormente se tapa con un corcho encerado. Esa es una de las formas en las que en España, por ejemplo, comercializan la leche. La marca de leche más importante en España es el método que utiliza en vez de la pasteurización o la ultrapasteurización. Pero bueno, también en Asia y África se desarrolló el ordeño. El ordeño puede ser ahora tanto manual como mecánico. En la imagen vemos cómo se hace un ordeño manual. Es la clásica imagen que todos hemos visto, incluso en más de un cuadro a lo largo de la historia del arte. Y también hay el ordeño mecánico. El ordeño mecánico es en el que se colocan una especie de chupones en la glándula mamaria de la vaca, en cada uno de los cuartos. Todas las vacas en general tienen en su glándula mamaria 4 pezones. Cada uno de estos pezones es la salida de una serie de estructuras anatómicas dentro del interior de la glándula de la vaca independientes. Es decir, si hay alguna enfermedad en uno de los pezones, se deja de ordeñar ese pezón, pero se pueden ordeñar los otros. No afecta. Si un pezón está enfermo, toda la vaca está enferma. De algún modo sí, por supuesto, el organismo está enfermo. Sin embargo, la cisterna de la leche, los conductos que fabrican la leche son independientes para cada uno de los pezones. Son 4 glándulas independientes. Okay. Oye, Andy, una pregunta. ¿Todas las vacas dan leche? Todas las mamíferos como tal dan leche. Todas las vacas dan leche, independientemente de que sea su fin zootécnico o no. ¿A qué me refiero? Hay algunas razas que están especializadas en la producción de leche y algunas razas que están especializadas en la producción de carne. Y así también hay una variante que se les considera razas de doble propósito, es decir, tienen una muy buena ganancia de peso, un muy buen rendimiento en canal. Esto es la cantidad de carne que produce un animal una vez sacrificado y puesto en cortes para la venta, pero también cuando se le ordeña produce una cantidad de leche tal que no solo se les cría para el consumo de carne, sino el de leche. Esta es la ganadería de doble propósito. Ok. Oye, Andy, ¿y cuántos años una vaca puede producir leche? Eso depende, es muy variable. En la ganadería, en México hay ganadería tropical, subtropical y del altiplano, llamémosle así. En la ganadería tropical es en el lugar en el que las vacas tienen un tiempo de vida más largo. Se considera que normalmente en una explotación tropical las vacas pueden sobrevivir 9 partos en promedio, producir la leche para esos 9 terneros, que una parte de esa leche irá para los terneros, una parte irá para venta, y posterior a ello las vacas empiezan a padecer de ciertas enfermedades o a bajar su producción y por lo tanto se mueren o se recambian. Hay un índice de recambio de los animales en las explotaciones ganaderas. En las explotaciones que no son tropicales o que son intensivas, el tiempo de producción promedio de las vacas es menor, alrededor de 3 partos. Ok. Y por ejemplo, esas vacas que ya no producen, ¿pueden llevarlas, por ejemplo, después a un rastro para ser sacrificadas y vender su carne? Normalmente lo que se hace es que en cualquier explotación lechera
de todos los becerritos que nacen, las hembras se quedan para continuar con la producción láctea, van a ser los reemplazos, independientemente de que se compren, se intercambien o cosa parecida, y a los machos son a los que se manda a la engorda para poder obtener la carne de consumo. Normalmente las hembras son las que se quedan para producción y los machos se van directamente al campo. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, en cuanto a producción, hay que tomar en cuenta sobre lo que me preguntabas hace un momento. Las vacas siempre van a producir leche siempre y cuando haya un becerro de por medio. Una vaca madura, a partir de que nace, madura como para poderla gestar o dar servicio, que es como se les llama, alrededor de los 18 a 22 meses de vida. Hasta el momento en el que pare, a esa vaca se le llama novillona, sin importar que ya haya sido montada por un macho, inseminada o cualquier otro tratamiento de reproducción que se le haya dado. Hasta el momento en el que pare se le considera una novillona. Ya parió, entonces se le llama vaca. A partir de que la vaca pare, empieza a producir leche un poquito antes, e igual que en todos los mamíferos, la primera secreción que emite la glándula mamaria se llama calostro y es indispensable para el sistema inmune del becerro, igual que sucede en el ser humano, en el perro, el gato, el chivo y el conejo, en cualquier animal que sea mamífero, ese calostro es indispensable para proteger al nuevo ser que llegó a este mundo y por lo tanto el calostro es de los becerros. Ok, perfecto. Después, conforme avanza la edad del becerro, va cambiando la composición de la leche de la vaca. Va cambiando también el volumen producido. Obviamente no va a producir 40 litros para un becerrito recién nacido que va a tomar a lo mejor 7, porque no tendría caso, sería un desgaste para la propia vaca. Claro. Entonces, el volumen de producción va variando de acuerdo a la edad del becerro. Normalmente un becerro es lactado durante un promedio de 7 meses, 7 a 8 meses, y cuando se desteta, el peso del becerro debe de ser tal que le permita tener una buena venta, por ejemplo. Normalmente a todos estos animales se les vende de acuerdo a su peso vivo, es decir, lo pesas y el kilo de becerro cuesta 35 pesos, pongamos. Pues pesa 30 kilos, pues entonces son 30 por 35, 9,000 y pico de pesos cuesta ese becerro, por ejemplo. Ahora, de manera natural, las vacas, si están en pastoreo, que es la clásica imagen que nos anuncian en la televisión de cuando están las vaquitas, ahí caminando en una pradera muy bella, y el becerrito detrás. Si las vacas estuvieran así todo el tiempo, la lactación también duraría aproximadamente entre 7, a lo mejor 8 meses, pero la diferencia es que el becerro, por imitación, empezaría a comer pastos para suplementar su dieta. Entonces, a partir de que nace, la vaca empieza a producir leche. Luego llega un pico de producción, que es como se le llama, es el momento en el que produce más leche a lo largo de toda su lactación. A partir de ahí, ese pico empieza a descender. ¿Por qué? Porque coincide con el momento en el que el becerro empieza a consumir pastos. Entonces la leche está suplementando la dieta y llega el momento en el que solo su alimentación es a base de pastos. Y esto se tiende a hacer cuando se coincide con el destete de los animales. Entonces, en una explotación lo que hacen es que se deja el becerro lactar un determinado tiempo, posteriormente se le empieza a separar por lapsos de tiempo de su mamá y se le empiezan a ofrecer forrajes, pastos y concentrados para suplementar su alimentación. Es lo mismo que haría la naturaleza, solo que en un poquito menos de tiempo para poder aprovechar la leche que produce la vaca para el consumo humano. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que le encantaría comer a las vacas? Pues a las vacas les encantan los pastos frescos, digo, como cualquier animal, lo fresco es lo que les gusta. Les gusta el sorgo, el trigo, en ocasiones el maíz, el trébol rojo, el trébol blanco, el mijo, con eso las puedes volver locas. Incluso el betabel, curiosamente les gusta mucho el betabel y es una
fuente muy importante para ellas de obtener y que nos gusta hacer. A las vacas también les gustan los sabores dulces. Me preguntabas hace para comer, pues 70 golpes de mandíbula. Una vaca se le considera un rumiante porque tiene la particularidad de poseer 4 estómagos funcionales. ¿4? Cuando es un recién, ¿sí? Cuando es que es una cosa maravillosa. Cuando es un recién nacido, como es un bebé que toma únicamente leche, su comportamiento digestivo es como el del ser humano, el del perro y el gato. Es un monogástrico, solo está funcional uno de los estómagos. Conforme va creciendo, esto cambia para que su digestión sea a través de esos 4 estómagos. La imagen que la mayoría de las personas tenemos al cruzar una carretera con los músculos de la boca están haciéndole así al pasto, ¿no? Ajá. Esto que hacen que dan a cada bocado para poder hacer la rumia como tal. Exacto. Lo que hace una vaca es que sale en las manos, anda por ahí muy feliz en el potrero caminando, arrancando los pastitos, se los traga. Okay. Después esos los regresa y los empieza a 70 golpes que da en la rumia, es cuando logra absorber toda la serie de nutrientes que son necesarios para ella, para su mantenimiento, su crecimiento, lograr mantener una gestación o una lactancia en su caso. Como cualquier ser vivo, en el momento en el que está produciendo, es decir, cuando está lactando, requiere una mejor dieta que en otros momentos. O sea, todos los organismos necesitamos tener una buena dieta en general. Sin embargo, debemos tener mayor cuidado de nuestra dieta cuando estamos gestantes, cuando estamos creciendo, cuando estamos gestantes o cuando estamos lactando. En general, todos los mamíferos, no solo las vacas. Cuando un niño está creciendo, hay que tener cuidado con su dieta. Cuando un niño está estudiando, hay que tener cuidado con su dieta. Cuando una persona está trabajando, hay que tener cuidado con la dieta. Bueno, pues lo mismo con los animales. Claro. En ese sentido es importante el mantener a los animales con una buena dieta en un lugar adecuado. Así y en el que se sientan relativamente tranquilos, porque como a todos les pasa, el estrés puede influir en la producción de leche. Claro. Y es un estrés, por ejemplo, para los animales, el que haya ruidos alrededor, el que haya encendido y apagado de luces, el que personas transitando, el que se les retira el ternero, por ejemplo. Hay algunas razas de vacas lecheras que se considera que si se les quita el becerro antes de tiempo, dejan de producir leche. Entonces, para poder ordeñarlas, lo que se hace es siempre tener al ternero cerca, dejar que el ternero también tome leche, evidentemente, y lo que sobra de la producción es lo que se obtiene para el ser humano. Claro. Oye, en Andy, general, dime. Ay, perdón, pero por ejemplo las vacas lecheras que se encuentran en cuencas, que las ordeñan 2 veces al día y todo eso, porque es pues, de las marcas que nosotros conocemos de leche, ¿esas cómo producen la leche? ¿Por una estimulación o cómo? Sí, como te decía, hay algunas razas que si no tienen al ternero cerca, lo producen. La única forma en la que una vaca va a producir leche es si ha sido madre. Y el único tiempo en el que la vaca va a producir leche es mientras el becerro la necesite. ¿Cuál es el estímulo para la producción de leche? Precisamente la succión del becerro. Si el becerro deja de succionar leche, la vaca poco a poco deja de producir. Si a la vaca se le deja de ordeñar, poco a poco deja de producir. Normalmente en una explotación ganadera, efectivamente se hacen 2 ordeñas, una por la mañana y una por la noche. Si de repente decidiéramos, porque es que ya me dio flojera, el trabajador no vino, o quiero probar, por la razón que queramos, dejar de hacer una de las ordeñas, ¿qué es lo que va a suceder? La vaca, en la ordeña que sí estamos haciendo, no va a producir el doble. Al contrario, va a empezar a mermar la producción porque estamos retirando el estímulo de succión o de ordeña como tal.
Entonces, la única forma en que una vaca produzca es teniendo un becerro y ordeñándola. Queremos que siga produciendo, le dejamos el becerro y la seguimos ordeñando. Por supuesto, hay un periodo, se le llama periodo seco. Es el periodo en el que ayudamos a la vaca a que regrese a su estado normal cuando se va a hacer el destete del becerro. Este periodo en las explotaciones ganaderas dura en promedio unos 40 días, días más, días menos, según si es intensiva, si no es intensiva, si es en trópico, si es en altiplano, según si es especializado o no. Digamos que en promedio dura 40 días. Durante este periodo de vaca seca, la vaca ya no está produciendo leche y se empieza a preparar para poder iniciar otra nueva gestación. ¿Por qué? Porque efectivamente, únicamente cuando ha nacido el becerro, la vaca produce leche. No podemos tener una vaca produciente leche porque, por un lado, fisiológicamente es imposible y por otro lado, humanamente es irresponsable. Sería un desgaste enorme para el organismo. Sí. Entonces, lo que hacemos es tratar de acomodar a lo largo del año los partos de la producción. Digamos, nuestro periodo de vacas flacas y vacas gordas, ¿no? O sea, cuando si hay becerritos, si tengo leche, pero chin, ya se me acabaron los becerros y ahora de qué vivo. Pues no, tratamos de acomodar el nacimiento de los terneros de tal forma que a lo largo del año haya una producción similar, sí, por supuesto, picos de producción que nos van a causar mayores beneficios, pero siempre va a haber una producción base que nos ayude a mantener nuestra explotación. Claro. Oye, el periodo de vida de una vaca, no sé si sea correcto, ¿es de 20 a 25 años? En promedio sí, sin embargo, hay de todo en esta viña del Señor, ¿no? El récord lo tiene una vaca escocesa que se llamaba Big Bertha y que vivió casi 49 años. ¡Wow! Mira, por uno y cumple su aniversario 50, ¿no? Sí, y además, a lo largo de esos 49 años, parió, ahí nomás la señora, 39 becerritos. ¡Wow! ¿En cada embarazo tienen una cría solamente? Lo más normal es que sí, sin embargo, sí hay gestaciones gemelares. Cuando, en general, el 90% de los animales, sean de la especie que sean, son perfectamente capaces de dar a luz sin intervención del ser humano ni del médico. Cuando el 10% sí necesita la intervención del humano o del médico veterinario es porque va a haber algún problema. Para las vacas normalmente ese problema es que puede haber un parto gemelar. En general no hay tanto problema para la vaca, puede ser problema para el productor porque hay un fenómeno muy chistoso que se llama frimartinismo. Esto es que en un embarazo gemelar, uno de los bebés sea hembra y uno de los bebés sea macho. Cuando en el desarrollo embrionario las hormonas que llevan la información de macho, las hormonas masculinas se desarrollan antes que las hormonas femeninas. Luego entonces ambos becerros están compartiendo hormonas de macho, aun cuando el otro becerrito sea hembra, como sus hormonas empiezan a funcionar un poco después, ya recibió la información de macho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos becerros pueden nacer sin ningún problema, con intervención del humano o no, eso es independiente. Sin embargo, lo que va a suceder es que probablemente sea una hembra estéril y que por lo tanto no va a producir jamás leche. Mira, qué pena. Ese es un fenómeno que sucede, pero también muy bien puede ser que sean dos becerras o dos becerros. Okay. Y sin ningún problema, esas becerras van a ser perfectamente fértiles y ambas son hembras. Esos becerros van a ser perfectamente fértiles y ambos son machos. El único problema es que uno sea hembra y uno macho. Claro. Oye, la hembra va a ser únicamente para carne. Muy bien, eso es muy interesante. Mira, nosotros la mayoría de la gente, como tú bien iniciaste diciendo que somos de la capital, que somos de la ciudad, pues no conocemos muchas vacas. Te dicen vaca y pues mira, nos imaginamos esta, ¿no? De las manchitas negras. Sí. Pero bueno. Sí, claro, la clásica. Exactamente, dices vaca y nos vamos nada más a esa vaca. Sin embargo, pues mira, ándale, mira, ajá. No sé si nos pudieras hablar de los diferentes tipos que hay de vacas, porque hay unas preciosas
Y bueno, vamos a compartir las imágenes, si me lo permites, para que nos hables de estas razas, ¿te Claro. parece? Pues, Mira, vamos a empezar entonces con las diferentes tipos. Mira, aquí nos pusiste una, ¿verdad? Que es la típica. sí, esa es la clásica. Como les decía al principio, el ser humano empezó a manipular genéticamente, bueno, no genéticamente, empezó a seleccionar a los animales de acuerdo a su interés. Esto sucedió en Europa, por eso es que la historia de la quesería es tan importante en Europa. Empezaron a manipular las razas para obtener determinadas cosas hasta llegar a la selección y formación de razas como tal. Esta que tenemos aquí es una clásica, la clásica vaca lechera que todos conocemos Así y que es. incluso es el representante de más de una marca de leche. Sí. Es la vaca Holstein, es la mejor productora de leche. En cuanto a volumen de leche, es la mejor productora. En México es también muy común. En México lo que sucede es que la mayoría de las explotaciones tienen cruzas para obtener lo mejor de diferentes razas de vacas. Por ejemplo, la Holstein es la que produce una mayor cantidad de leche. Si pasamos a la Okay. siguiente diapositiva, Sí. ¿Me salté alguna o la esta? Jersey, no, Okay. así, esta, la Jersey, es también muy buena productora de leche, pero tiene una particularidad sobre todo. Tiene una mayor cantidad de sólidos totales en su leche. Esto quiere decir que la leche de las vacas Jersey es la que rinde mejores dividendos en cuanto a quesería. ¿Por qué? Porque tiene más grasita. Ah, mira. Entonces se pueden obtener mejores quesos. Ajá. ¿Cuál es la desventaja de la vaca Jersey? Que es muy pequeña en comparación con otras. Entonces, por ser chiquita, la dejan de lado. No les gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que tiende a suceder? Bueno, pues que la gente hace cruzas de Jersey con Holstein para tener vacas grandes que produzcan mucho y con un poco más de grasa en la leche que si fuera solamente Holstein. Claro. Esta vaca viene de Inglaterra, ¿verdad, Andy? La mayoría de las vacas que hay en México y de tradición lechera son originarias de Inglaterra, de Suiza, algunas de Estados Unidos y curiosamente, estando en el mismo continente, en México tenemos mucha influencia de razas brasileñas. Ah, ok. En las zonas tropicales, la Sí. mayoría de las vaquitas que vemos tienen siempre una joroba. Ah, ok. ¿Te has fijado? Los clásicos cebús que vemos y que Sí. dicen, ay, es que es muy agresivo, es cebú, no es obediente y tranquilo como la vaquita lechera. Ajá. Bueno, pues la mayoría de esas vacas, tipo cebú, que son las de la joroba, Sí. son los Bos indicus, son más resistentes Ok. al calor, son más resistentes a algunas enfermedades, a algunos parásitos. Por Ah, eso mira. son las clásicas que vemos en las zonas tropicales, trópico Claro. húmedo, trópico seco, y sus cruzas con vacas lecheras o vacas de carne. Ah, El chiste en la producción, ya sea de leche o de carne, es tratar de equilibrar y obtener lo mejor de ambos mundos. Hacer cruzas de razas europeas con cruzas de razas cebuinas para ajá. obtener una mejor producción junto con rusticidad, resistencia a parásitos, a enfermedades, longevidad. Son muchos los factores que se ponen en juego a la hora de elegir cruzar o reproducir vacas. Ah, Si ok. pasamos a la siguiente. Sí, nada más quería comentar, bueno, yo había visto que de esta vaca, por ejemplo, Uh-huh. para que dé 1 litro de leche, tiene que tomar 4 litros de agua. ¿Eso es cierto o no? Definitivamente sí tienen que tomar mucha agua, es parte de la dieta normal de los animales. Tomemos en cuenta que es un desgaste cualquier producción. Tienen que tomar mucha agua y además tienen que pasar 500 litros de sangre circulante en la glándula mamaria, perdón, de la vaca para producir 1 litro de leche. Wow. A partir de esos 500 vueltas que da la sangre a través de la glándula mamaria, en cada una de ellas se van seleccionando los nutrientes de la sangre que van a formar parte de la leche o que son necesarios en la fábrica de leche que es la glándula mamaria. Ah, ok, perfecto. Entonces, tienen que estar bien alimentadas, bien hidratadas Uh-huh.
y de tamaño adecuado. Es curioso, porque por ejemplo, la glándula mamaria se empieza a desarrollar en la vaca, igual que en el ser humano, y en cualquier otro mamífero, desde que se es embrión. Okay. Sin embargo, obviamente desde que se es embrión, si es una hembra, va a tener óvulos, ovarios y todo lo demás que involucra el ser una hembra, y lo mismo si es el macho. Pero en el caso particular de la hembra, va a tener estos óvulos, ovarios, útero y demás, y además su glándula mamaria también ya va a estar presente desde que es embrión, en cuanto nace continúa el desarrollo, cuando llega a la pubertad continúa el desarrollo, cuando se gesta ese desarrollo se acelera. Okay. Sin embargo, ese mismo desarrollo va a continuar, la vaca ya parió, ya está lactando, ajá, va a continuar ese desarrollo en promedio hasta el quinto año, hasta el quinto parto. ¿Por qué? Porque en este periodo que mencionábamos de vacas secas, lo que sucede es que la vaca va a dejar de producir leche. Toda esa glándula enorme que vemos ahorita en la vaca de la imagen, que pendula, es porque es una vaca que está en producción. Ah, ok. Si la secamos, esa glándula se va a elevar un poco, se va a hacer un poco menos evidente. Okay. Y cuando vuelva a gestar y vuelva a producir, vuelve a descender. Okay. No es que se le caiga la ubre a la vaca, es que sencillamente al estar en desarrollo, en producción, tiende a desarrollarse sencillamente porque necesita ese espacio y necesita esa serie de células que están dentro de ella para poder producir la cantidad de leche que es necesaria para el ternero. Si no necesita esas células, se reabsorben, se enjutan, se hacen más pequeñitas, e incluso hay algunos tipos celulares que se eliminan y por lo tanto la glándula vuelve a ascender. Claro. Y en esta raza, bueno, cabe mencionar que pueden llegar a pesar la hembra unos 600 kilos y el macho unos 700, ¿no? Bueno, es que es muy variable de acuerdo a las razas. Hay algunas razas en las que el macho puede llegar a pesar más de 1 tonelada. Ajá. No, yo comentaba en esta raza. En la Jersey. Ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, dependiendo de la raza y su peso, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, se van a impresionar, como yo. Así es. Y aquí tenemos otro tipo de vaca, ¿verdad? El suizo americano, efectivamente. Las razas que puse en estas imágenes son las más comunes en la ganadería en México. No necesariamente la raza, así como lo estamos viendo en la imagen, como les mencionaba, suelen hacerse muchos cruces de acuerdo a las características de la explotación, a la calidad de la alimentación, al espacio de que se dispone, al tipo de explotación, al dinero, por supuesto, que tiene el productor, porque nos queda claro en la mayoría de los animales que un animal que es de una raza especializada será más caro que un animal producto de mezclas, quizá, que no es tan especializado. O a lo mejor esa mezcla, por incluir genes de 2 razas especializadas, puede incluso ser más caro. Eso dependerá de cómo esté jugando el ganadero un poco en su producción, de qué orientación tenga, si es carne, si es leche, si es leche únicamente para beber, o si es leche para quesería, por ejemplo. Si es leche para quesos, entonces a lo mejor tiene animales que produzcan una mayor cantidad de sólidos totales por litro de leche, ajá, en preferencia a una vaca que me dé 40 litros, pero que su cantidad de sólidos totales es tan baja que esos 40 litros se me reducen a 20 a la hora de hacer quesos. O sea, no me costearía todo el tiempo la ordeña, el mantener a los animales, si para poder producir la misma cantidad de quesos que mi vecino, los mismos kilos que mi vecino, yo tengo el doble de vacas. Exacto. Entonces, lo que voy a hacer es cruzar con una mayor cantidad de sólidos totales, y a estos animales en particular darles la mejor alimentación posible para poder obtener los mayores rendimientos. Los más comunes en México para leche: el Holstein, pardo suizo y Jersey, con sus diferentes cruces. También hay, si cambian la imagen, hay un tipo de explotación a las que se les llama de doble propósito. Doble propósito nos referimos a que son animales que se crían para obtener leche y para obtener carne.
Ok. Normalmente todas las vacas lecheras tienden a ser un poco más angostas, más angulosas, más Sí. estilizadas que las vacas de carne como tal. Sin embargo, hay razas, principalmente de origen cárnico, cuya producción de leche les permite también ser consideradas razas útiles para doble propósito. La mayoría de las explotaciones en México se dividen en estos tres rubros, o se dedican específicamente a leche, y cuando venden animales para rastro es porque el animal estaba enfermo, de tal forma que es irrecuperable, es un animal de recambio o se murió por vejez, por la razón que quieran, vamos. Esa carne que venden para el productor va a ser una ganancia extra porque se dedica a la producción de leche. Los que se dedican a producción de carne, les sucede al contrario. Si yo vendo mis terneros o mis animales de engorda cuando ya alcanzaron un tamaño tal que me los van a pagar bien, pero tenía yo vacas que se estaban reproduciendo, entonces tenía yo un poco de leche, pues esa leche va a ser una ganancia extra. Pero en la ganadería de doble propósito buscan ambos enfoques. Claro. En esta imagen que tenemos aquí es como parecido a lo que vemos nosotros en el campo en México, en ganaderías no especializadas, porque esas no las vemos en el campo, en una carretera. Eso es un rancho que tiene una serie de cercos sanitarios, que está más cuidado, que desde una carretera no lo vamos a ver. Las vacas que normalmente vemos en el campo son cruzas. Y la más común en México para leche es Holstein, que es la clásica, blanco y negro, y Cebú, que son las que tienen las jorobitas. Por eso en esta imagen en la que es berrendo en negro, se notaba un poco la jorobita que tenía. Ahora, en cuanto a razas de carne, que son las razas un poco más especializadas, su volumen corporal, el tamaño de sus ancas o piernas, de sus hombros, que son las zonas en las que se puede obtener mayor cantidad de carne que de una vaca. Digo, de la vaca prácticamente todo se usa. Vamos, se usa hasta el estiércol para hacer adobes cuando se mezcla con barro y con arcilla, o se usan las boñigas secas como si fueran combustible, los cuernos pavotones, de la piel, por supuesto, de la vaca todo se usa. Pero en las vacas cárnicas especializadas, lo que se busca es que sean animales corpulentos, que sean animales grandes, que tengan un desarrollo muscular grande. Estas, por ejemplo, y también las hay de diferentes colores. Entonces hemos visto la clásica lechera, blanco con negro, pero también hay blanco con rojo, por ejemplo. Este que tenemos aquí son toros Angus. Ya te la cambié. Ajá. Este es de muy buena carne, ¿no? Los hay en negro y los hay en rojo. Ok. Sí. Esa es de las mejores carnes que puede haber por el sabor. Es una carne marmoleada, se le llama, porque tiene... si tú ves el corte de carne, vas a ver secciones rojas con estrías muy delgadas blancas, que son como de grasita y que le confieren un sabor delicioso a la carne. Por eso incluso hay un restaurante que así se llama y que ya sirve únicamente cortes de Angus, porque es de las razas cuyo sabor de la carne es más rico, según mencionan. Así es. La mayoría de la gente tiene peluches de vacas que son lecheras, ¿no? Pero bueno, así es. Es un Angus. Ok, muy bien. Y la que tenemos en la imagen tiene una carita muy tierna, ¿no? Sí, las vacas además es que son sumamente expresivas, son muy tiernas, pero no dejan de ser mulas. Si hay tiempo te platicaré alguna que otra cosa que me ha pasado con vacas que dices, bueno, tan linda que te veías. Esta raza, la Charolais, es una raza francesa, Romagnola es francesa italiana y tienen muchas mezclas. Como podemos ver en esta, son animales muy corpulentos. Ojo, tomemos en cuenta que este es el macho. Entonces también tiende a estar más corpulento que las hembras. Sin embargo, podemos ver la potencia de hombros en la parte de atrás de la cabeza. O sea, me lo imagino como si fuera un ser humano, ya sabes, el clásico que hace muchísimo ejercicio, que tiene un cuerpo enorme y una cabecita chiquitita. Así me lo imagino. Exacto, muy corpulento, ¿no? Sí, muy corpulento y que ya sabes, con las piernitas flaquitas. Ándale, pero ninguno como este.
No, bueno, es que este parece Schwarzenegger, de plano. Justamente, esta raza, que es el belga azul, tiene un gen que produce esa hipertrofia muscular. Como en el periodo de formación de razas de todas las especies animales, se va seleccionando lo que uno desea. Entonces, conforme fueron encontrando en algún momento animales que desarrollaban mayor musculatura, fueron realizando cruzas selectivas para tratar de fijar ese gen. Y este es el resultado. No es que al animal se le inyecte nada, porque no es necesario. El animal va a alcanzar esa genética. Okay. Siempre y cuando se le permita, por el lugar en el que está, por la alimentación y por el cuidado que se le dé, poder expresar esa genética, eso es lo que vas a tener. Un animal con hipertrofia muscular en miembros anteriores y miembros posteriores, lo cual te va a producir una mayor cantidad de carne por animal en pie. Ok, perfecto, Andy. Y tenemos aquí otra raza, ¿no? Sí, esa también es como de las que la mayoría de las personas en alguna ocasión hemos oído hablar. Son para leche la Holstein, la clásica blanco y negro, y para carne esta, la Hereford, que también es una raza de origen inglés, y que es, por los colores que tiene, es muy fácil de reconocer, y es la clásica raza que uno relaciona con carne. Ándale, muy bonita. También tiene una carita muy, muy linda, pero ahorita vas a ver otros que son estos, que son una belleza. Estos son, todos los anteriores eran razas europeas. Okay. Las razas cebuinas, que son las que vienen de Asia y África, son las razas más resistentes en cuanto a parásitos, en cuanto a climas extremos, a calor, lluvias, y son las razas cebuinas como esta. Estas razas tienen como característica la joroba y los cuernos. Todas las razas, bueno, no todas, la gran mayoría de las razas cebuinas tienen unos cuernos muy prominentes, también la forma de las orejas si son o no pendulantes. Okay. Esta raza es una de esas razas cebuinas y es muy evidente en ella. En esta fotografía no se aprecia muy bien, pero podemos ver la joroba y la como papada. Así es. Del cuerno, ¿no? Ok. Cambiamos de imagen. Y aquí tenemos a otra. También es raza cebuina. Ajá. Lo notamos en la joroba, la forma de las orejas. Ese tipo, todas estas razas cebuinas, su carita a mí me parece como que es muy dulce, porque con tiene ese forma como de triángulo. Sí, tiene forma como de triángulo, los ojos oblicuos, entonces da la impresión de mucha dulzura. Claro. Normalmente cuando cruzamos México en carretera, encontramos en el campo vaquitas como estas, así que es. Son mezclas. Y no es que esté mal, ni que esté bien, es que sencillamente así es, porque México es un país tan diverso, con una variedad de climas tan grande, claro, que la mayoría de los productores que no son especializados o que no son, digamos, tan pudientes como para tener un super rancho, sí, se adaptan, y las vacas son tan nobles que permiten esa adaptación. Entonces podemos encontrar cruzas de todo lo habido y por haber, y de repente ya no sabemos ni qué es qué. Por ejemplo, el ganado cebuino, como todos estos de las últimas imágenes, eso también es está muy castigado en México. A la mayoría de la gente no le gusta, o bueno, de las personas que compran la carne de los animales para venta de carne, no les gustan los animales que son muy cebuinos, que tienen mucho de cebú, que se les ve mucho la joroba, o la forma de los cuernos o las orejotas, no les gustan. Claro. Pero son de los animales más nobles en ese sentido, porque son los que le permiten agregar rusticidad y resistencia a todos los animales en el trópico. En México hay poco más de 34 millones de vacas actualmente. En la cabaña mundial habían más de, ¿cuántos eran? 111 mil millones de vacas para alimentar a todo el mundo. Fíjate. México produce alrededor de 8 millones de kilos, así es como se mide, de leche al año. La demanda en promedio de leche para México es de entre 12 y 14. De toda América,
somos el tercer país productor de leche. Ah, muy bien. Y de todo el mundo el octavo. Ah, ok. Perfecto. Y eso no lo sabíamos, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto podemos producir en un país que tiene de todo? Así Pero es. lo que necesitamos es apoyo y saber cómo hacerlo. Entonces, todos los ganaderos lo que necesitan es apoyo, conocimiento y, por supuesto, el espacio, que ese también es otro inconveniente que últimamente está muy en boga por el cambio climático, por la contaminación y tal. La ganadería es una de las producciones o acciones del hombre que produce contaminantes, sí, es cierto, pero también lo es el transporte y es el que más gases de efecto invernadero produce, al menos en México. La ganadería sí produce gases de efecto invernadero, hombre, por supuesto, es una actividad humana, pero aun cuando no fuera la ganadería, cualquier bovino o cualquier rumiante, por el simple hecho de existir, produce gases de efecto invernadero de manera natural. Entonces, el venadito que nos podemos encontrar en la sierra produce gases de efecto invernadero, lo mismo que los produce el perro o la vaca o uno. En ese sentido, la tendencia, lo que se debe intentar hacer es lograr un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se logra esto? Eficientando las producciones. Okay. Un médico al que admiro y al que le tengo mucho cariño y que además con el que trabajo actualmente, siempre dice que el futuro de la ganadería en México y sobre todo de la ganadería lechera es el trópico. Y yo estoy muy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque en las zonas tropicales en México, sobre todo en el trópico húmedo, aún hay el espacio para poder instalar granjas productoras, ya sea de carne o de leche, de manera responsable con el medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente tener a los animales estabulados, encerrados, sino que puedan andar paseando y comiendo en un potrero unos días, se les a otro potrero mientras el anterior empieza a recuperar, se les va rotando. Ok, perfecto, Andy. Los potreros para que se alimenten de manera natural de las hierbas. Con esta rotación, lo que permitimos es tener nutrientes, fijar los nutrientes en el suelo para que las plantas vuelvan a crecer. ¿Y cómo lo hacemos que sea ecológicamente sustentable? No aplican, sembrando plantas que ayuden al suelo, a la fijación de nutrientes al suelo, y que además esas plantas le sirvan a las vacas como alimento, para que no tengamos que comprar alimento concentrado, Claro. que haya que darle a los animales, sino que todo lo tengan de la tierra y lo regresen a la tierra. Entonces, eso es la ganadería sustentable y eso es lo que sería ideal buscar actualmente en México. Y haberlo logrado, somos el octavo lugar mundial, el tercero en América. En cuanto a cabaña ganadera, ocupamos en el mundo el lugar alrededor del 9º lugar. Okay. En América, el país que más vacas tiene es Estados Unidos. Después Brasil, o China. Claro. Bueno, fuera de América. Y finalmente Argentina. En ese orden van. Claro. En México, con 34 millones, no son muchos en comparación. Sin embargo, de acuerdo a la extensión de nuestro territorio y a la población, tenemos una buena cantidad de vacas a las cuales les podemos obtener mucho si ayudamos a que los ganaderos tengan los conocimientos para lograrlo. Por ejemplo, en una ganadería de traspatio, que es como se les llama, por ejemplo, a las que vas por la carretera y te encuentras un pequeño ranchito en el que el ganadero tiene un cerdo con sus lechoncitos, 10 gallinas y a lo mejor 2 vacas. Ordeña a sus vacas para la leche de autoconsumo. Eso es una ganadería de traspatio. Okay. Si a ese señor le explicamos cómo alimentar a sus animales, cómo en el momento en el que los va a reproducir, seleccione con la vaca o con el toro de qué vecino lo haga para poder obtener mayores rendimientos, en vez de producir a lo mejor 6 litros al día esa vaca que le da perfectamente a él diariamente para su familia y hasta para hacer queso, mantequilla, crema y yogur y jocoque, ¿no? Así es. Pero si su producción se incrementa a 14 litros, hombre, ahora resulta que la puedo vender o intercambiar.
ayudamos al pequeño productor y ayudamos a la economía en general de esa zona. Así es, Andy. Entonces, la producción promedio. Dime. Se nos termina el tiempo, Andy. Todo lo que nos comentaste, perdón, fue interesante, y pues yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de estos porque ya nos pasamos, pero todo lo que nos has dicho ha sido muy interesante. Te agradezco mucho tu tiempo y todos tus conocimientos. Al contrario, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Siempre un gusto acompañarte y acompañar a tus seguidores. Muchas gracias, Andy, y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo y que sigan con mucha salud. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. A ti, bye. Bye. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Pues espero, como les digo, repetidas ocasiones, que se encuentren muy bien con su familia, que estén a salvo, que estén en casa, de ser posible, porque bueno, entiendo que muchas personas pues tienen que salir a hacer algunas cosas. Y bueno, pues desde casa estamos haciendo este programa con el mismo cariño que siempre y con una gran invitada que ustedes la quieren mucho porque en su pasado programa tuvo mucha audiencia, y es la médico veterinaria Andrea Paus. Andy, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sofi, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, todos cuidándonos, respetando la cuarentena y ayudando a que todos se cuiden, no solo cuidándonos nosotros. Así es. Y pues hoy tenemos un tema muy bonito, como el que nos trajo Andy la vez pasada, son las vacas lecheras. Es un animalito que, bueno, no estamos mucho en contacto como con otros, pero es muy interesante. ¿Verdad, Andy? Así es. Te voy a comentar que cuando yo era niña, como siempre fui niña de ciudad, no sabía que las vacas tenían pestañas grandes. Ajá. Que la leche venía, vamos, el lechero la llevaba en un envase de cristal y después aparecían en Tetrabric. Nunca se me ocurrió que existieran vacas lecheras. Ándale. Porque siempre fui niña de ciudad. Claro. La primera... Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.